Buenas tardes, distinguidas estudiantes del cuarto A vespertino. Vamos entonces a comenzar la clase. Y entonces hoy vamos a seguir hablando un poco más del derecho extranjero. Porque acuérdense que ya estamos en la parte final de ese material. Y entonces, para beneficio de los que no estaban el lunes, la clase se detuvo cuando se acabó la hora del lunes, cuando empezamos a hablar del tema de qué pasa con el control, perdón, con la interpretación del derecho extranjero, que ese es un tema siempre que es muy complicado, precisamente porque ya sabemos que es verdad que el derecho extranjero es derecho, pero no es el derecho que el juez estudió. Entonces, hay una doctrina que era la que estábamos mencionando en la última clase, que es la doctrina de la, ¿cómo se llama? De la aplicación total del derecho extranjero, o de el tema de la plenitud, plenitud o la totalidad del derecho extranjero. Entonces, como dice Pierre Magé, que es uno de los autores que cita el doctor Boutin en su libro, la tarea de interpretar el derecho extranjero es verdaderamente distinta a la de interpretar la ley francesa. Como él es francés, él habla del derecho francés, obviamente. Y cuando se dice que el juez francés debe aplicar el derecho extranjero designado por la regla de conflicto, es necesario comprenderlo en su totalidad. Es decir, no limitarse únicamente a las soluciones legislativas, sino que es imprescindible incluir las soluciones jurisprudenciales, consuetudinarias e incluso la doctrina, porque el juez francés está obligado a aplicar la legislación extranjera que esté efectivamente en vigor en el estado de donde proceda. En la doctrina jurídica rioplatense, el uruguayo Quintín Alfonsín, en su libro de Derecho Internacional Privado, reitera que el juez siempre debe atender el texto del derecho extranjero del estado cuya ley debe aplicar y ajustarse al sistema de interpretación extranjera, sea este extensivo o dispositivo. Toda interpretación, como la llama él, extra ordinem, debe ser condenada siendo invaluable ayuda para comprender y entender las interpretaciones extranjeras, la jurisprudencia del país extranjero de qué se trate. Entonces, estos dos autores que hemos citado aquí para hacer este resumen, para presentárselo a ustedes, coinciden precisamente en ese tema de que no es suficiente con que yo me apegue al estilo positivista, perdón, al texto de la ley. Yo tengo que verificar si ese texto está vigente, bien sea que la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional del país extranjero lo haya declarado constitucional o inconstitucional, o precisamente la situación contraria, de que resulte que hay algún problema de constitucionalidad. Claro, si hay un problema de constitucionalidad en nuestro país, por supuesto, más bien debería invocarse el orden público. Aquí lo importante a destacar es que obviamente que por razón de la totalidad o de ver el derecho extranjero como un todo, obviamente que yo tengo que leer la doctrina del país extranjero, tengo que leer la jurisprudencia, porque a veces sucede que algunas legislaciones ya están derogadas. Y si usted no revisa esa información para tener la visión desde el punto de vista del derecho comparado completa de la legislación extranjera, entonces el fallo podría ser contraproducente. Porque entonces, en ese sentido, el reenvío, que ya lo explicamos en clases anteriores, el reenvío es a todo el ordenamiento jurídico extranjero, tanto a la regla de conflicto como a las reglas materiales. Entonces, obviamente que yo tengo que tomar en consideración todo. Bien. ¿Qué pasa con la legislación panameña en el tema de la interpretación y la aplicación del derecho extranjero? De acuerdo a las fuentes nacionales de nuestra legislación, o las fuentes estatales, nuestro Código Judicial, en el libro 2 del procedimiento civil, no tiene una disposición específica que se refiera a este tema. Igual, el texto único del Código de Procedimiento Marítimo también guarda silencio.
Entonces, en ese sentido, nos tenemos que apañar con lo que dice la Ley 61 del 2015, que es el nuevo Código de Derecho Internacional Privado de la República de Panamá, cuando estamos hablando de su artículo 147 en cuanto al tema de la prueba extranjera. Hay una norma que es, por supuesto, del artículo 147 que indica claramente, o sea, literalmente hablando, que es obligatorio que el juez aplique el derecho extranjero según su sentido y alcance. Aquí estoy descubriendo que tengo la palabra extranjero repetida doble. Que el derecho extranjero, según su sentido y alcance, consagrando la regla de la Lex Cosae, igual que en la calificación, para la aplicación del derecho extranjero, siempre dejando a salvo la excepción de orden público, que ya la hemos explicado aquí siguiendo el plan de estudio de la profesora Lidia, para declinar su aplicación. Lo anterior aparece consagrado en su artículo 47, párrafo segundo, que dice así. Primero que nada, la primera parte del artículo 147 dice, artículo 147. La forma en que se practicará todas pruebas es regida por la ley vigente en el lugar en que se efectúe la prueba. El juez panameño aplicará el derecho extranjero de conformidad con su sentido y alcance, pero podrá rechazar la aplicación de un derecho extranjero cuando viole el orden público internacional panameño. Entonces, cuando el segundo párrafo dice, el juez panameño aplicará el derecho extranjero de conformidad con su sentido y alcance, obviamente que se está refiriendo a la interpretación, porque interpretar una norma es establecer su sentido y su alcance. Entonces, ya sabemos que esto es un poco complicado porque no es una legislación que el juez haya estado acostumbrado a manejar, porque por eso es que se le llama ley extranjera o legislación extranjera. Pero el juez entonces tiene que hacer un ejercicio de derecho comparado, tiene que ilustrarse con la doctrina del país de donde proviene el ordenamiento jurídico extranjero, y también entonces tiene que inspirarse en los precedentes judiciales y en el derecho consuetudinario, porque obviamente que no tendría ningún sentido que yo esté aplicando, una norma que por jurisprudencia o por doctrina o por costumbre ya esa norma no está vigente. Y les pongo un ejemplo claro, que es el caso del tema de los países como Argentina, por ejemplo, donde es válido lo que se llama la costumbre contra legem. Ustedes saben lo que es la costumbre contra legem. A ver. En verdad no, profesor. ¿Ah? ¿Cómo? Que no. Y eso no se lo explicaron en primer año cuando dieron las fuentes del derecho. Yo sí, profesor. Sí me acuerdo de alguito. Claro, porque te lo enseñé en primer año, Nicole. A ver, ¿qué es la costumbre contra legem? Es la costumbre, por así decirlo, como que se opone a lo que establecen las leyes. Perfectamente dicho, porque obviamente que la clasificación de la costumbre, y gracias por tu ayuda, Nicole, la clasificación de la costumbre, para los que no se lo dijeron el primer año, yo tengo la costumbre secundum legem, o sea que es la costumbre que va de acuerdo con lo que dice el código. La costumbre praeter o prater legem, que es la costumbre que, por supuesto, implica lo que se llama el desarrollo judicial del derecho, porque entonces es una costumbre que, si bien es cierto, no es totalmente lo mismo que lo que dice la norma, desarrolla el derecho. Porque acuérdense que aquí, cuando estamos hablando de la costumbre, nos estamos refiriendo a que, como el Código Civil en el artículo 13 especifica que la costumbre es fuente del derecho, pero en último lugar frente a las otras formas de integración del derecho, obviamente que entonces puede existir una costumbre praeter legem, porque obviamente que es una costumbre que incluso puede desarrollar normas que están escritas ya. Entonces, la costumbre es contra legem, como bien ha dicho Nicole, es la costumbre que está en contra de la ley. Entonces, en nuestro sistema legal, en el Código Civil de Panamá,
esas costumbres están prohibidas porque obviamente que solamente se permite la costumbre contra secundum legem y en ciertos casos la praeter legem. Pero la costumbre contra legem está prohibida porque, como dicen los artículos 36 y 37 del código, obviamente que una ley solamente se puede derogar por otra ley, o sea, la costumbre no está involucrada en la derogatoria de las normas. Entonces, a eso es a lo que voy cuando, por ejemplo, imagínense que en un caso sea necesario aplicar el derecho argentino, entonces usted se busca que el Código de Comercio de Argentina o el Código Civil y resulta que, claro, le sale el texto de la norma, pero no se han dado cuenta de que tal vez hubo una costumbre contra legem que derogó tal vez alguna norma. Entonces, eso hay que averiguarlo primero antes de decir, bueno, esta ley yo la voy a aplicar así tal cual está. Porque precisamente por eso es que estamos hablando de este tema. Entonces, si en el ordenamiento jurídico argentino, que es el ejemplo que estamos usando aquí para ilustrar este punto, si se permite la costumbre contra legem, entonces obviamente que yo tengo que buscar el derecho consuetudinario de ese país para ver si realmente ha habido alguna costumbre que haya derogado alguna disposición del Código Civil o del Código de Comercio. Porque obviamente que esto nada más se aplica a la legislación codificada. Por supuesto, una constitución, por ejemplo, no se puede derogar por costumbre. Yo lo que puedo tener, como ya ustedes saben y se ha conversado en alguna ocasión anterior, yo sí puedo tener una asamblea constituyente o simplemente una desobediencia civil o una revolución de que, bueno, hasta aquí llegaron estos políticos que nos tienen ya ustedes saben hasta dónde. Entonces, no es por una costumbre, sino que simplemente es un movimiento social que decide que hasta aquí. Entonces, por eso es que eso no es una costumbre. Pero claro, este tema que estamos explicando ahora se refiere a la legislación legislativa o al área de la legislación que no es constitucional. Entonces, un código, dependiendo del país de que se trate, yo puedo tener la costumbre contra legem. Entonces, obviamente que un ejemplo más fácil sería entonces el tema del mundo anglosajón. Se supone que en Gran Bretaña y en los Estados Unidos y en Canadá y en los países que siguen este sistema jurídico anglo-saxon del common law, obviamente que la costumbre es la fuente de derecho más importante. Entonces, pues ellos es cierto que tienen regulations, tienen codes, tienen acts, o sea, ellos tienen leyes, sí, aprobadas por los parlamentos, pero perfectamente un juez puede declarar, allá en ese sistema jurídico, un juez puede declarar que un act o una disposición de un act, o sea, obviamente que no es que hay una costumbre o hay un precedente judicial que dice que ya eso no se aplica. ¿Por qué? Porque obviamente que el sistema jurídico de ellos allá es diferente. Entonces ustedes tienen que estar atentos todos a esa realidad. Entonces, por eso es que estamos conversando esto en esta cuestión. Entonces, en ese sentido, por eso es que la mejor doctrina para explicar la interpretación del derecho extranjero es esta que dice que el derecho yo lo tengo que ver en su totalidad. Entonces, por lo que estamos explicando ahora, la norma que podríamos aplicar buscando el derecho positivo interno es el Código de Derecho Internacional Privado, que como lo están viendo, espérate, así ya se los compartí, ¿no? Se está viendo el archivo en Word. Hello. Sí, profesor. Sí. Ok, entonces ahí tienen la disposición legal que donde dice en la segunda parte del artículo 147, el juez panameño aplicará el derecho extranjero de conformidad con su sentido y el alcance. O sea, una interpretación lex cosae, no una interpretación lex fori, que sería entonces de que yo interpreto el derecho extranjero de acuerdo a mis categorías jurídicas. Entonces, obviamente que el juez tiene que hacer un ejercicio de derecho comparado y entonces buscar todas las fuentes: la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Entonces, obviamente que todo eso tiene que contemplarse. Entonces, sí hay una disposición que es entonces la que acabamos de explicar en el nuevo Código de Derecho Internacional Privado, Ley 61 del 2015. En cuanto a las fuentes convencionales, tanto el Código de Bustamante, la Ley 15 de 1928, como los convenios de Panamá de 1975 sobre exhortos o cartas rogatorias y recepción de pruebas en el extranjero, así como el protocolo adicional a la Convención de Exhortos y Cartas Rogatorias de Montevideo de 1979, CIDIP II, anteriormente comentados,
no tienen una disposición específica que se refiera a la interpretación y aplicación del derecho extranjero. En el ámbito interamericano, ya les he mencionado que la Convención de Montevideo sobre normas generales del derecho internacional privado de la CIDID II de 1979 no ha sido ratificada por Panamá. Pero esta convención recoge el sistema de la Ley COSAD en relación a la interpretación y aplicación del derecho extranjero cuando señala que los jueces y autoridades de los estados partes estarán obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del estado cuyo derecho resultare aplicable. No es exactamente la misma redacción que el artículo 147 de la ley 61 del 2015, pero es la misma idea. Entonces obviamente que yo, ¿cómo voy a aplicar un derecho extranjero de acuerdo a mi sistema de interpretación de ley del foro? El juez tiene que meter, así como ya es juez, tiene que sentarse con la toga del juez extranjero para especificar y aprender cómo esa legislación extranjera debería ser aplicada. Entonces, por eso es que estamos haciendo énfasis en este tema en este momento. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, distinguidos y distinguidas? A ver, ¿está clara la explicación hasta ahora? A ver. Sí, profe. Gracias, Nicole. Bueno, nadie tiene preguntas. Bueno, entonces veamos un último punto del derecho extranjero que es importante, que es el punto del control judicial de la aplicación del derecho extranjero. Y obviamente que ustedes están dando bastante derecho procesal, así que ustedes saben que obviamente que hay un tema en el derecho procesal civil, por lo menos, que se aplica también al procesal penal, que es el tema de los recursos judiciales. Entonces, cuando uno habla del control judicial de la aplicación del derecho extranjero, uno se está refiriendo a la posibilidad de interponer recursos procesales en la situación en que la aplicación del derecho extranjero sea cuestionada por alguna de las partes intervinientes en el proceso. A título de definición se entiende por recurso procesal o recurso jurisdiccional el medio establecido en la ley para obtener la modificación, revocación o invalidación de una resolución judicial, ya sea del mismo juez o tribunal que la dictó, que es el tema de la reconsideración, o de otro de superior jerarquía, que sería, por ejemplo, el tema de el recurso de hecho, del recurso de apelación y estas cosas. En el derecho comparado internacional privado procesal, tradicionalmente ha existido el debate sobre si la violación judicial del derecho extranjero es revisable por medio de recursos legales. La respuesta a esta pregunta pasa, como dice Quintín Alfonsín, por la aceptación en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho extranjero de la doctrina francesa clásica, que ya la estudiamos cuando hablamos de la naturaleza jurídica del derecho extranjero, donde al ser considerado el derecho extranjero como un mero hecho, si fuese realmente cierto que es un mero hecho, no sería posible en ningún caso, dado que el debate en cuanto al tema de los hechos sería fundamental y típicamente probatorio, y ya que no se trataría, si aceptáramos automáticamente la doctrina francesa, no se trataría de un ordenamiento jurídico idéntico al nacional, o bien la doctrina latinoamericana y la ecléctica, donde al tratarse de un ordenamiento jurídico, aunque distinto del derecho nacional, la presentación y tramitación de cualquier recurso judicial sería claramente posible. Siguiendo con el derecho comparado, en Alemania y en Austria, a pesar de que es verdad que no es causal de casación el haberse dejado de aplicar o aplicado equivocadamente el derecho extranjero, y que en Francia la Corte de Casación tradicionalmente se ha rehusado a controlar la interpretación dada en el proceso para dirimir el conflicto jurídico por los jueces a la ley extranjera aplicable al caso con fundamento en la regla de conflicto francesa, la propia Corte de Casación francesa, por lo menos en el caso francés, en varios casos donde desarrolla judicialmente el derecho, ha admitido a trámite recursos de casación, por ejemplo, cuando se ha invocado en el recurso un error de aplicación de la regla de conflicto francesa,
como dice Batifoli Lagarde. Es decir, para aclarar este ejemplo, si el juez hizo el reenvío mal usando su propia regla de conflicto francesa y determinó que se tenía que aplicar el derecho italiano cuando era el derecho alemán, eso sí es casable. Porque obviamente que no estoy, como sucede en ese ordenamiento jurídico allá, y lo mismo en el ordenamiento jurídico de la influencia germánica. Obviamente que por supuesto no es que la aplicación mala como tal, sino que yo como estoy controlando a mi propio juez y a mi propia regla de conflicto, si yo apliqué mal la regla de conflicto y se dio un resultado incorrecto, entonces eso sí es casable, que eso es lo que ha sucedido en algunos recursos de casación en Francia. En otras decisiones ha admitido el recurso cuando se trata de una situación de desnaturalización del derecho extranjero, en particular en materia de contrato. O sea que obviamente que por supuesto el contrato estaba regido por un ordenamiento jurídico extranjero y resulta que por supuesto no se aplicó correctamente la doctrina sobre el contractual, porque es caso de contrato realmente. Y también cuando la violación del derecho extranjero repercute en una violación a la ley francesa, descansando la aplicación de esta en el principio de reciprocidad, como lo explica Quintín Alfonsín. Sigue señalando la doctrina aquí, hablando del tema en punto de derecho comparado, que en Italia la Corte di Cassazione sí controla la interpretación de la ley extranjera por los jueces de fondo, tomando en cuenta, por supuesto, desde luego, el sistema italiano de la nacionalización de la ley extranjera por un acto material de recepción, y que en el sistema jurídico anglosajón, al aplicarse el principio de que el derecho extranjero solamente puede ser establecido por las partes dentro del proceso a través de la prueba testimonial, y que el juez de primera instancia es el que debe escucharlos, es decir, a los testigos, el Tribunal Supremo en el mundo anglosajón solamente interviene en forma indirecta. Como quiera que el recurso de casación puede dirigirse a remediar la indebida aplicación de la norma de conflicto del foro o del derecho material extranjero, en España el autor Antonio Marín López explica que en lo concerniente a la indebida aplicación del derecho material extranjero, existe en España un sector de la doctrina que se opone a admitir el recurso de casación por diversas razones, entre las cuales, desde el punto de vista teórico, se encuentra la consideración del derecho extranjero como hecho por lo de la doctrina francesa, y como razones prácticas se menciona la dificultad de conocer el ordenamiento jurídico extranjero y la recarga de trabajo del Tribunal de Casación, que debe atender los casos nacionales, entre otras razones que a veces se han esgrimido allá. Igualmente hay otro sector de la doctrina en España que es favorable a la admisión del recurso de casación, la cual en su fundamento teórico sostiene que el derecho extranjero es derecho, que el mismo debe aplicarse de oficio y que la aplicación indebida del derecho extranjero supone una aplicación incorrecta, como es en la casación francesa, supone una aplicación incorrecta de la norma de conflicto del foro. Y el argumento de índole práctico principal que propone que no es fácil separar el aspecto fáctico y jurídico de la aplicación del derecho, cualesquiera que sea su origen estatal. La doctrina española sustenta que al ser el derecho extranjero un ordenamiento jurídico auténtico, no hay impedimento alguno para que el Tribunal de Casación en España, que es el Tribunal Supremo, conozca de inconveniente o divergencia entre las partes en cuanto a su aplicación, y que la infracción de la legislación extranjera implica automáticamente una violación de la norma del derecho internacional privado nacional. Como quiera que el derecho extranjero es un ordenamiento jurídico diferente de aquel que normalmente el juez utiliza en su trabajo cotidiano para resolver las causas que se le presentan dentro del proceso de las partes, de acuerdo con Fernández Rosas y Sánchez Lorenzo, pueden verse perjudicadas o discrepar de la interpretación y aplicación o inaplicación por el juez español del derecho extranjero o del propio contenido del mismo determinado como resultado de la prueba. Es posible que se cometan infracciones relativas a preceptos del derecho extranjero o que su contenido, interpretación o alcance no hayan sido correctamente determinados, en cuyo caso es preciso determinar si tales infracciones facultan a las partes para interponer el correspondiente recurso. En España, todavía estamos hablando de derecho comparado. En España, la reforma del año 2000 de su ley de enjuiciamiento civil, que ellos, así le llaman ellos al Código Judicial,
la que incluye en su texto soluciones de precedentes jurisprudenciales importantes que sucedieron en España en el siglo pasado, señala que el recurso extraordinario, que es el recurso de casación, procede en varios casos específicos relacionados con el derecho extranjero. ¿Cuáles son? Primero, la negativa por el juez a recibir su prueba presentada por las partes. Segundo, la falta de colaboración del juez frustrando la acción probatoria. Tercero, el caso en el que el juez proceda a indagar de oficio el derecho extranjero sin que exista iniciativa en ese sentido por las partes. Cuarta, la aplicación por el juez de la ley extranjera insuficientemente probada o por su mero conocimiento privado. Quinta, la defectuosa aplicación de la norma de conflicto española conducente a la aplicación de un ordenamiento jurídico extranjero improcedente. Y sexta, la aplicación o interpretación errónea de las normas del derecho extranjero aplicables al caso sub iudice. Entonces, ¿qué significa esto? Que la reforma del año 2000 del Código Judicial de España, que ellos le llaman Ley de Enjuiciamiento Civil, sí contempla casos específicos de que se puede presentar un recurso ordinario o extraordinario contra la aplicación de la ley extranjera. Puede suceder que el derecho extranjero en un caso determinado sufra una falsa o indebida aplicación, bien de la regla de conflicto del foro, bien de la norma jurídica que determina y reglamenta el punto de conexión, o bien de la norma material extranjera reclamada como aplicable. Y para terminar con el derecho comparado, en la Ley de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana, que es la Ley 544-14, también se regulan expresamente los supuestos de interposición del recurso de casación contra la norma de conflicto dominicana, aplicación inexacta de los criterios de determinación del derecho aplicable, o bien la aplicación o interpretación incorrecta del ordenamiento jurídico extranjero designado por la Ley 544-14, la configuración de la causal de casación por error injudicando, como se dice en lo que es la terminología de la casación. Bien, ¿qué dice nuestra legislación? Entonces, nuestra legislación, por supuesto, procesal, es totalmente diferente al derecho comparado que acabamos de mencionar. Entonces, les puedo informar lo siguiente. En primer lugar, el Código Judicial de Panamá, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 1119, propone la regla general en relación con los recursos procesales en Panamá en lo relativo a la legitimación para interponerlos, y expresa que en general cualquiera de las partes en el proceso, la parte agraviada, el tercero agraviado y el agente respectivo del Ministerio Público que interviene por disposición legal en el proceso correspondiente en interés de la ley, pueden presentar recursos. Entonces, como dice el párrafo tercero que lo están viendo allí, del artículo 1119, los recursos pueden ser interpuestos por la parte agraviada, por el tercero agraviado o por el respectivo agente del Ministerio Público en los casos en que por disposición de la ley interviene. Cualquiera de las partes está legitimada para impugnar una resolución, aunque lo dispositivo le sea favorable y pueda sufrir un perjuicio sustancial o procesal o justifique interés legítimo en la impugnación. Ya ustedes han estudiado, por supuesto, en sus clases de procesal civil este artículo, que es el artículo 1122 del Código Judicial Libro Segundo de Procedimiento Civil, que es el que hace la lista de cuáles son los recursos: reconsideración, apelación, de hecho, casación, revisión y la consulta como situación especial. Claro, no es un recurso, pero yo tengo que mandar el expediente al superior de todos modos para que revisen lo que hizo el inferior. O sea, es una pseudo apelación la consulta. También las fuentes nacionales indican, que eso ya se lo cité cuando hablamos del reenvío, que precisamente el artículo 1127 del Código Judicial, Procedimiento Civil, Libro Segundo, expresamente reconoce la admisibilidad de todos los recursos judiciales enunciados en el Código, que ya lo hemos visto aquí en el artículo 1122, en cualquier caso que se decida aplicar el derecho extranjero
por virtud de la aplicación del reenvío de esta forma. Acuérdense que esto ya se lo expliqué cuando hablamos del reenvío. Entonces, en pocas palabras, nuestra legislación es diferente. Aquí lo que se dice es que es verdad que yo puedo presentar un recurso cuando, por virtud del reenvío, un juez panameño tiene que aplicar una ley extranjera. Claro, ¿cuáles son los motivos y las causales de casación? Obviamente que sería como cualquier recurso de casación. Interpretación errónea, indebida aplicación. Entonces, en ese sentido, no se tipifican las causales. Entonces, también, digamos, problemas con la prueba. Puede ser que hay diferentes motivos y causales de casación. Entonces, obviamente que aquí simplemente se dice que yo puedo llegar hasta la corte en casación cuando se ha aplicado mal un derecho extranjero. El Código de Derecho Internacional Privado, que es la Ley 61 del 2015, que ya la hemos citado aquí, en las normas que hemos comentado anteriormente, los artículos 7, 144, 145, 146 y 147, no contempla expresamente el supuesto de la interposición de recursos contra la indebida aplicación del derecho extranjero, precisamente porque el Código de Derecho Internacional Privado no es un código procesal. Así que por lógica eso no tenía que estar regulado ahí. Eso entonces hay que aplicar el Código Judicial. Por supuesto, también el texto único del Código de Procedimiento Marítimo tampoco habla de este tema. En cuanto a las fuentes convencionales o fuentes de tratados, encontramos que la admisibilidad del recurso de casación o el que le corresponda de la ley del foro donde se ventile el caso con elementos de extranjería por motivo de infracción, interpretación errónea o indebida aplicación del derecho extranjero aparece expresamente reconocida en el artículo 412 del Código de Bustamante o Ley 15 de 1928, que dice así. Artículo 402. Perdón. En todo estado contratante donde exista el recurso de casación o la institución correspondiente, podrá interponerse por infracción, interpretación errónea o aplicación indebida de una ley de otro estado contratante en las mismas condiciones y casos que respecto al derecho nacional. Y una última disposición que es importante también, que se refiere al resto de los recursos judiciales que podríamos encontrar, está en el artículo 413 del mismo Código de Bustamante, que dice claramente que el Tribunal de Casación, cuando tenga que aplicar el artículo 412 del Código de Bustamante, puede recurrir a los medios de prueba mencionados en los artículos 408, 409, 410 y 411 para obtener la información que requiera para el mejor entendimiento del derecho extranjero. Y eso es lo que dice aquí, por supuesto, el artículo 413 del Código de Bustamante, que dice así: artículo 413. Serán aplicables al recurso de casación las reglas establecidas en el capítulo segundo del título anterior, aunque el juez tribunal inferior haya hecho ya uso de ellas. Porque obviamente que los tribunales inferiores pueden pedir información. También en el ámbito interamericano tenemos que la Convención de Montevideo de 1979 sobre normas generales de derecho internacional privado, fruto de los trabajos de la CIDIP II de Montevideo, 1979, establece en su artículo 4 la obligación a los estados contratantes de admitir todos, perdón, se me fue la página aquí, ¿qué pasó aquí? Todos los estados contratantes de admitir todos los recursos otorgados por la ley procesal del lugar donde se celebra el juicio en todos los casos de aplicación del derecho extranjero de cualquiera de los otros estados partes en el convenio internacional mencionado. Y ya hemos explicado que este tratado Panamá no lo ha ratificado todavía, y con esto terminamos la explicación del tema del derecho extranjero. Bien, ¿hay alguna pregunta, distinguidos estudiantes? A ver.
¿Hay alguna pregunta? No, profesor. Bueno, con esto hemos terminado con el tema del derecho extranjero, lo que significa que hemos terminado siguiendo el plan de la profesora, hemos terminado el punto 3.18 de la tercera lección de la determinación de la ley aplicable, solución de conflicto de leyes. Así pues, entonces vamos bastante adelantados. Sin embargo, como ustedes lo pidieron, vamos a hacer un repaso del fraude de la ley, pero vamos a hacer entonces una pausa de 3 minutos, porque obviamente que la voz la tengo un poquito rancia. Así que voy a ver si me consigo una pastillita para aclararme la voz. Así que entonces, bueno, vamos a parar de grabar y entonces vamos a hacer una